es un caso que podemos estar hablando 3, 4, 5 horas, pero lo vamos a tratar de hacer un poco breve. Hay mucho material para mostrarles, porque es un caso que venimos trabajando ya hace unos 3 años aproximadamente. Desde lo publicitario, lo diferente que tiene esto, digamos, es que el producto, de una manera que tenemos que vender, es un producto muy especial y muy diferente, porque estamos hablando de memoria, de gente que fue asesinada. Y también estamos hablando de pedido de justicia. Y lo que ustedes van a ver ahora es un poco, este tema un poco me conecto con estos temas unos 4 o 5 años, a partir de que comienzo a trabajar para hacer mi imagen a la AMIA. Y cuando se acercó el primer aniversario del atentado a la AMIA, lo cual yo conocía que hubo un atentado, porque de hecho, por la casualidad de la vida, en el atentado estuve como voluntario levantando piedras, digamos, todo por una comunidad que todo por hoy está haciendo una campaña, digamos. Pero lo interesante es que cuando surgió el tema del aniversario, yo pregunté qué es lo que se hace para comunicar el aniversario del atentado a la AMIA, y me dijeron, mira, publicamos este aviso en La Nación y publicamos este aviso en Clarín. Y me muestran un aviso de este tamaño que se publicaba el día previo al aniversario del atentado. Y mi pregunta fue, ¿qué quieren hacer con eso? ¿Cuál era el objetivo, cuál era el sentido? Aparte me contaron que se pagaba el aviso, un aviso de menos de un cuarto de página, que se pagaba lo que sería plata de otros 70.000 pesos a una empresa, me parece una locura para una ONG. Entonces me parece que justamente ahí lo que yo dije fue, ¿por esto qué hacemos? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el sentido de esto de un aviso así? Que sale el día previo en La Nación o en Clarín, y que no me parecía que causara ningún tipo de efecto. ¿Quién podría llegar a sentirse identificado con eso como para movilizarse y participar de un acto masivo, digamos, pidiendo justicia? No hablemos de memoria todavía, sino hablemos de pedido de justicia. La cuestión es que la respuesta fue no podemos salir a golpear puertas a pedir esto porque no está bien. O sea, era como una cuestión de rara, como que no se animaban a ir a golpear puertas. Terminó esa reunión, yo llegué a mi estudio y lo primero que hice fue levantarle el teléfono, hablar con un amigo que es periodista, que trabajaba en ese momento para un grupo de revistas, y le dije, che, mira, está el tema del atentado a la AMIA, se viene dentro de un mes. ¿Puedes preguntar dentro de tu revista si puedo conseguir alguna página o algo para publicar? Y me dice, mira, te voy a preguntar y te llamo en un ratito. Me llamó a los 2 minutos y me dice, mira, tenés en mi revista una página y tenés en tal revista y tal revista. O sea, todas las revistas de ese grupo editorial habían dicho que sí querían participar de eso. Lo cual me pareció como interesante y fue como abrir los ojos al que, bueno, la gente efectivamente siente algo por el tema. Ahora bien, es como una breve introducción. Y hago una pregunta en líneas generales. ¿Quién conoce el tema del atentado a la AMIA? ¿Quién sabe del atentado a la AMIA? ¿Pueden levantar la mano para hacer una idea? ¿Alguien vio algo? ¿Se acuerdan? ¿O tienen presente? Perfecto. Buenísimo. Otra pregunta. ¿Quién sabe qué es lo que es la AMIA? ¿Quién? Levante la mano. Muy bien. Bueno, este es un caso interesante. Veo que muchos conocen o tienen conocimiento del atentado a la AMIA, que saben que es un atentado que pasó en Argentina, que va a ser hace 27 años. De hecho, por lo que me demoré hoy es porque se estaba definiendo la campaña para este año. Muchos ya saben y tienen conocimiento de eso, y la mayoría no conoce qué es lo que es la AMIA, si no escucharon hablar de la AMIA. Y creo que lo interesante de esto, digamos, también como parte del caso, tiene que ver que estamos hablando de hace 4 o 5 años, cuando yo comienzo a hablar del tema, el tema se estaba perdiendo por completo. La gente no sabía, la gente se había olvidado que hace más de 10 años había habido un atentado en Argentina, y cada vez venía menos gente a ese acto que se convocaba, ese acto masivo en la calle que se convocaba. Y lo cual era un signo, digamos, para decir por qué el tema se estaba olvidando. Y ahora en la presentación van a ir entendiendo algunas que otras cuestiones que vamos a ir compartiendo alguna que otra cuestión. Si en el medio surge algún tipo de pregunta, lo que sea, también puede preguntarme y vamos a hacerlo un poco más informal si quieren a la presentación.
Como decimos, esto es un poco el título que le pusimos al caso, porque es la verdad fue cuando armamos esto como un caso, dijimos que es el caso que nunca hubiésemos querido tener que presentar, porque la verdad que haya habido un atentado, y hoy por hoy está hablando de un atentado, es como muy fuerte tener que trabajar para esto, digamos, para algo malo que pasó. Entonces siempre decimos que es esto, la verdad que nos hubiéramos preferido no tener que trabajar en esto. Ahora bien, esto es simplemente un repaso para que tengan una idea de qué es lo que es AMIA. AMIA básicamente es la institución madre de la comunidad judía, es como la institución que identifica a la comunidad judía en Argentina, o que más identifica a la comunidad judía en Argentina, y es una institución que hace trabajo, digamos, básicamente hace un trabajo social, hace un trabajo muy fuerte en empleo, hace un trabajo en educación también, y los destinatarios, digamos, del trabajo de AMIA no solamente tienen que ver con la comunidad judía, sino hace un trabajo muy fuerte hacia la sociedad en general. Lo cual también me parece que es un dato interesante para tomar en cuenta. Esto es algo de la campaña institucional de AMIA. Nosotros hablamos de 6 conceptos que son los conceptos que nosotros decimos, el concepto en realidad, que de hecho esta es una campaña que preparamos también hace un par de años atrás, nosotros decimos que AMIA es como una madre. ¿Por qué hace todas las cosas que haría una madre? Cuida, protege, alimenta, abriga, educa y acompaña. Digamos, dentro de estos 6 conceptos se maneja, digamos, la comunicación y la imagen de AMIA. Acá van a ver un poco más. Es un aviso que habla de la parte educativa de AMIA, el cuidado que hace hacia los mayores. Esto tiene que ver con trabajo. En AMIA tiene un servicio de empleo muy fuerte, y lo más interesante es que más o menos es la red de empleo más importante del país, la red de empleo privada más importante del país, y de hecho hay una sede de Mar del Plata, tengo entendido. Y el dato también interesante es que justamente el 70% de la gente que se emplea más o menos son unos judíos, lo cual me parece que es un dato interesante. En su momento, cuando fue el atentado, existía la bolsa de empleo de AMIA, digamos que era algo menos profesionalizado, por lo cual también en la bolsa de empleo de AMIA, o por la bolsa de empleo de AMIA, también murieron los judíos. Digamos, esto también es interesante. Nosotros cuando tomamos el caso, lo que vimos es que no era un caso de los judíos, más allá que el objetivo del atentado tuvo que ver con el edificio de la AMIA, que era un edificio y un objetivo judío, murieron un montón o sea, murieron judíos y no judíos, murieron argentinos, chilenos, bolivianos y un paraguayo. Y un paraguayo que revivió después, porque también la miseria humana se ve porque tiene que ver con, a los años, al principio se hablaba que eran 86 víctimas, y a los años apareció un hombre en Paraguay de que se lo localizaron y la mujer había cobrado la indemnización, que es algo tremendo, pero bueno, revivió de repente. Bueno, ahí se ve, y es poco... Entonces lo que decimos es esto: en 1994 un atentado terrorista asesinó a 85 personas. Acá es lo que sabemos, digamos. Todo esto es información que igualmente hace 4 años, 5 años no se sabía, la gente no sabía. Y a ver, ¿y quién estaba involucrado con el tema del atentado a la AMIA? Solamente la comunidad judía más cercana y más involucrada con el tema era el que decía: sí, tengo que ir este 18 de julio a reclamar. Y el resto de la sociedad no tenía idea del atentado a la AMIA, o poca gente sabía del atentado a la AMIA, poca gente sabía que murieron 85 personas, poca gente sabía que murieron judíos y no judíos, digamos. Nadie conocía las historias que habían atrás. Y ahora vamos a avanzar un poquito más para que entiendan un poco a dónde estuvimos. Esto es como para refrescar y para volver un poco a aquel momento. Esto es el momento del atentado a la AMIA. Bueno, esto es algo que hasta el día de hoy está en la fachada de AMIA, que tiene que ver, esto es algo que se hizo en el momento del atentado. Días después del atentado se hizo este cartel, se hizo así a mano, digamos, en el sol, y hasta el día de hoy eso sigue estando en el frente de la AMIA, lo cual también es como un símbolo muy fuerte, y está buenísimo que se siga manteniendo esto. Y nosotros hicimos un caso de vuelta. Este caso tiene varias cosas técnicas, y las cosas más técnicas las vamos a ir salteando para ir quizás más a que vean lo que fue, digamos, la transformación del caso. Nosotros tenemos un diagnóstico, y lo que hicimos es la cronología de la impunidad. Atrás del caso AMIA
hay como una historia de impunidad tremenda que es lo más vergonzoso para todos los argentinos, para todos los que nos sentimos argentinos, vergonzoso lo que pasó con la AMIA, la impunidad que hubo atrás, que nunca hubieron culpables, digamos, alguna vez se metió preso a alguna que otra gente, pero nunca hubieron culpables firmes, digamos, y es como tremendo eso, esa historia de impunidad que hay respecto al tema de la AMIA. Y más aún cuando hace unos años, cuando hace 4 o 5 años, se da por cerrado el caso de la AMIA, donde de vuelta lo interesante es esto, se ejerció una presión muy fuerte como para decir, queremos que se vuelva a abrir el caso, queremos que se siga investigando, queremos que hayan culpables, porque es tremendo que mueran 85 personas asesinadas y que nadie sea responsable. Esto es un poco la cronología de la impunidad de las cosas que fueron pasando desde el 94, el atentado a la AMIA, 85 muertos, más de 300 heridos. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que pasó a nivel de justicia de vuelta, donde de vuelta el gran tema es la falta de justicia. Acá seguimos hablando un poco más sobre lo que es el contexto de la causa. Incluso lo interesante es esto, en la causa se terminó procesando al mismo fiscal de la causa, lo cual es más vergonzoso todavía. Pero la pregunta que hacíamos tenía que ver con lo siguiente, la pregunta que hacemos cuando decidimos tomar como caso y decir, hagamos una campaña y hagamos una campaña importante para volver a abrir los ojos a la sociedad sobre este tema, tiene que ver con esto. Decimos, pasaron 15 años, lo cual es un montón de tiempo. Piense que 15 años es un adolescente. ¿Cómo mantener vivo el reclamo de justicia y memoria? ¿Ese era como el gran desafío o era como la gran pregunta que teníamos? Y lo que decíamos es lo siguiente. En el 2001, o sea, antes del atentado a la AMIA, hubo un atentado en Estados Unidos, todos conocen las Torres Gemelas, y el Estado se hizo cargo del tema, el Estado salió a decir estamos presentes y vamos a buscar a los culpables. A las pocas horas había gente presa, etcétera, etcétera. Después vino toda una serie de temas más allá de eso, pero lo importante es esto. El Estado dijo, nosotros tomamos el tema, nosotros hacemos que todo el país recuerde el tema, y me parece que es un símbolo interesante esta cuestión. Lo mismo pasa con Londres, el atentado en Londres, donde de vuelta fue un atentado en Londres, donde el Estado, fíjense, cada aniversario lo que hace el Estado convoca a que la gente recuerde. Esto es Atocha, donde vemos la imagen del atentado, donde vemos a los reyes en el acto de recordación, porque de vuelta es el Estado el que dice hagamos memoria, digamos, y recordemos esto. Entonces, ese era el gran tema. Nosotros decíamos, tiene que ver con lo que pasó en Argentina. En Argentina todo se quiso desprender del tema. Primero porque el gobierno, por algún u otro lado, estuvo involucrado, el gobierno de Menem, con Corach, todo eso que fue tremendo. Si fueron socios o si hicieron una vista gorda o lo que sea, pero fue como tremendo, entonces el gobierno nunca quiso hacerse cargo de eso. Más allá que en los últimos años el gobierno sí está dando un respaldo. Y eso tiene que ver con todo lo que se está haciendo, y eso es interesante entender que es parte del trabajo que se está haciendo, que es parte del trabajo de comunicación, digamos, de abrir los ojos, de hacer que la sociedad esté atrás de este tema, y obviamente todo el trabajo que hay en la justicia también, digamos. Pero lo que hacemos ahora, un pequeño raconto para que ustedes entiendan lo que era la previa a este tema, donde revolviendo un poco de papeles nos encontramos con esto. Fíjense qué interesante lo que encontramos. Esto es el folleto del primer aniversario del atentado a la AMIA. Justicia y memoria es el folleto y dice, a un año de la masacre convocamos, domingo 16 de julio, dice unas palabras en hebreo que tienen que ver con la recordación, convocan, bla, 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 dice servicio religioso, etcétera, etcétera. O sea, claramente, 18 de julio es jornada de duelo comunitario. Fíjense también lo que es. O sea, la comunidad judía viendo como un tema judío y cerrándose a eso, digamos, lo cual, esto fue para el primer año del atentado a la AMIA. Y acá hay como un pequeño análisis. Había acciones aisladas, sin ideas claras ni pensamiento estratégico. De vuelta, se hablaba de un ataque a la comunidad judía en vez de poder abrir los ojos que sí murieron judíos, murieron judíos, murieron argentinos, chilenos, bolivianos. De hecho, Bolivia es una vergüenza lo que acaba de pasar en Bolivia, ahora que fue un tipo que está vinculado entre los tipos que buscan la Interpol, lo recibieron con honores, el gobierno de Evo Morales, murieron 7 bolivianos en el atentado a la AMIA, lo que es tremendo, y ahora lo recibieron a este tipo. Después dice que cuando Argentina reclamó de que estaban recibiendo a un tipo, un iraní, que está procesado por el atentado a la AMIA, es como que lo echaron del país sin apresarlo, lo cual es una locura también, pero bueno, todo esto es parte de la locura que hay atrás de un atentado.
Lo que decíamos es también como parte del análisis, decíamos no hay un plan estratégico, no hay una cabeza pensando, hay volantes y afiches sueltos, digamos, sin una idea, hay publicación del aviso que les decía de 10x10, un aviso muy chiquitito para el día previo del aniversario que no causaba ningún tipo de efecto, que nunca lo ibas a ubicar en el diario. Piensa sin claridad de concepto, lo que vimos anterior, no hay un concepto, no hay una idea, no hay nada que te proponga decir por qué yo tengo que ser parte de eso. Mensajes lejanos a la gente, comunicación unidireccional. Justamente estamos trabajando en una época donde la publicidad y la comunicación buscamos que sea bidireccional, tratamos de decir algo para escuchar algo del otro lado y para que haya un diálogo. Eso es lo que hoy por hoy se hace a nivel de comunicación. Falta de creatividad estaba clarísimo, baja calidad de producción, etc. Panfletos que chorreaban tinta. Y acá seguimos viendo más cosas que tenían que ver con la comunicación del atentado a la AMIA. 7 años del atentado a la AMIA, juicio oral, la impunidad no cesa, movilización popular por ganar justicia junto a memoria activa. Otra cosa más, fíjense lo que es esto, que es feo. Digo que feo, lo digo, pero de un lado muy triste también diciendo que obviamente no había gente especializada poniéndole cabeza atrás de esto y me parecía como lamentable que pase esto cuando había un tema tan importante atrás de esto, más allá que la gente lo hacía por pulmón, digamos. 8º aniversario del atentado a la AMIA, acto central de molestia y reclamo. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué esto te va a llamar a que vos te sumes? Digo, ¿qué dice esto? Esto es lo que yo digo comunicación unidireccional. Alguien que te dice, tenés que venir a exigir justicia, yo digo, ¿por qué yo tengo que ir? No, déjame. ¿Con qué me vincula? ¿Qué me pasa? Veo esto y dice, venía a exigir justicia porque hace 15 años, hace 10 años, hubo un atentado a la AMIA. ¿Por qué me va a impactar a mí? ¿Por qué le va a impactar a cada uno de ustedes? Nada, no me llega, no me toca las fibras, no pasa nada. Esto es un poco medianamente técnico, nuevamente el pronóstico. Desafortunadamente Argentina es una fábrica de tragedias. Fíjense qué interesante ver esto. Estos son simplemente unos casos. ¿Quién se acuerda del caso de Cabezas? Tremendo lo que pasó con Cabezas. El año pasado, en el aniversario, creo que hubieron, no sé si hubieron 2 o 3 personas, creo que hubieron 10 personas donde siempre se hacía el recordatorio del asesinato de Cabezas, lo cual es tremendo lo que pasó con Cabezas, a la libertad de prensa, etcétera, etcétera. El caso de Cabezas, donde el periodismo está involucrado, donde el periodismo alzó la bandera por este tema, el tema se perdió de la nada. Y esto tiene que ver con la fábrica de tragedias de nuestro país, lamentablemente. El caso del APA, justamente hace poco hubieron novedades del caso del APA. El caso del APA pasó exactamente lo mismo que con Cabezas, se fue tapando, no pasó más nada, nadie habló más nada. Sigue el caso de la justicia. ¿Cuánta gente reclama justicia por un caso donde hay una aerolínea que tenía los aviones en mal estado? Y digo, pasó, el tema pasó. Y quedaron solo los familiares pidiendo justicia. El caso de la AMIA iba exactamente para este mismo lado. Otro caso, la masacre de Ramallo. ¿Alguien se acuerda de la masacre de Ramallo? Fue tremendo lo que pasó. ¿Alguien se acuerda? Tremendo lo que pasó en la masacre de Ramallo, que agarraron unos tipos, los fusilaron prácticamente, había, no sé, unas manos tremendas atrás de eso, no sé si estaba la policía o qué, pero bueno, una cosa tremenda. Y la justicia queda. Esto es Río Cuarto, la mayoría se deben acordar de lo que fue Río Cuarto. Hicieron estallar un arsenal, supuestamente el gobierno estaba metido en cuestiones de venta ilegal de armas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto queda en el olvido, pasa, son tragedias tremendas que pasan y quedan. Y esto tenía que ver con el acto de los paraguas, que fue los días posteriores a que fue el aniversario los días posteriores al atentado a la AMIA. Hubo un acto muy importante que se llamó el acto de los paraguas porque llovía. Es tremendo ver este acto donde hubo una convocatoria supermasiva, toda la sociedad se movilizó. Entonces lo interesante es esto, pasó el atentado, toda la sociedad estuvo sensibilizada, fue tremendo cómo se llenó la plaza de los congresos y esta postal había quedado en el tiempo, digamos. Después, el atentado a la AMIA, cada vez comenzaba a ir menos gente a recordar el acto. Entonces la pregunta tenía que ver con esto, ¿hacia dónde iba destinado el tema 18J atentado a la AMIA? Lo que decíamos es, acciones aisladas llevaban el tema al olvido. Y lo que decíamos es, en el mejor de los casos, este tema iba rumbo al feriado. Digo, a lo sumo se podía lograr que quizás el 18 de julio sea un feriado y que la gente diga, tal día hay un feriado y
Esto es un clásico, no solo en nuestro país, sino en muchos países. El feriado casi nadie se acuerda por qué es el feriado, sino lo importante es que es un día libre y me voy de vacaciones, vengo a Mar del Plata. Pero bueno, ¿qué significa el feriado? Es el recuerdo sistematizado de algo sin saber por qué. ¿Cuáles eran los caminos posibles que nosotros evaluamos para trabajar? De vuelta, esta es una cuestión muy técnica, porque tampoco fue tan así el trabajo, sino el trabajo fue también una corazonada de decir, señores, esto se va al olvido, esto hay que revitalizarlo, esto es un tema de todos los argentinos y que tenemos que ponernos a trabajar en esto, digamos. Eso fue como, en realidad, el leitmotiv, la consigna que dijimos, hagamos una campaña por este tema y revivamos el tema. Esto tiene que ver con una cuestión más técnica, es decir, seguir como se estaba trabajando, o sea, seguir haciendo acciones aisladas que no lleven a nada, digamos, convocando a la gente vinculada al tema y a los familiares, a los amigos o al que se siente identificado, que cada vez era menos. Continuar el tema exclusivamente de la justicia. ¿Qué significaba esto? Que la AMIA siga presionando a la justicia, siga trabajando con el tema de la justicia, nada más. O revitalizar el tema en toda su dimensión, que fue lo que hicimos. Fue decir, tomemos este tema y hagamos algo con este tema. Este es un tema que tiene que ver con la Argentina y con los argentinos. Pros y contras que lo vamos a pasar. Bueno, pros tiene que ver con lo malo conocido de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, acá los pros y contras de cada uno. Sigamos. Lo que decíamos también, lo interesante tenía que ver con esto, cuál es el desafío. Perdón, les cuento un poco cómo estructuramos la presentación. Hay como mucha parte estratégica al principio, después van a comenzar a ver un poco más de piezas, lo que fueron las piezas de campaña de comunicación y demás. Así cada uno, la parte que le interesa más la parte estratégica, ve la estrategia y el otro ve más la parte creativa. Pero esta era la gran pregunta que hacíamos, porque digo, si soy Coca-Cola, si soy cualquier marca, digo, para hacer cualquier campaña digo, ok, cuento con un presupuesto de tanto, entre tanto y tanto, y hago acciones, me muevo con eso y hago la campaña que necesito hacer. La gran pregunta tenía que ver con esto. Puede decir, queremos volver a instalar el tema en Argentina para los argentinos, pero no tenemos un mango, somos una ONG y no tenemos un mango, así de concreto, digamos. No solo eso, sino que esas 30 lucas, por decirlo de una manera, que se pagaba por esos avisos en su momento, a mí me parecía una aberración que se pague eso, me parecía tremendo. Es una ONG que hace un trabajo social. ¿Cómo hacemos para hacer una campaña? Queremos involucrar a toda la Argentina y no tenemos un peso. Bueno, ese era como el gran desafío. ¿Cuáles eran los aspectos críticos a resolver? Decíamos, ¿cómo reinstalamos un tema en la sociedad, un tema tan sensible y difícil? ¿Cómo hacemos que la gente vuelva a hablar de este tema? Ese era como el aspecto crítico a resolver. ¿Y cómo convocar a un acto masivo? Eso por un lado. ¿Cómo lograr una amplia discusión sin recursos económicos, que es lo que dije recién? ¿Y cómo ejercer presión sobre la justicia? Nosotros decíamos, hagamos una campaña para que la gente tome este tema como un tema de todos los argentinos y que esto sirva para que sea presión sobre la justicia, digamos, que la justicia también diga, hay un país reclamando justicia, hagamos algo. Aspecto crítico a resolver también tenía que ver con decir, hace 15 años no hay justicia, cómo volver a movilizar a un país, digamos, que no esté cansado de decir, vienen ustedes pidiendo justicia hace tanto tiempo, no pasa nada, ¿por qué yo me voy a involucrar? Ok, pero lo interesante de esto tenía que ver con qué oportunidades detectamos. Dijimos, ¿qué tenemos acá sobre la mesa? Y lo que decíamos es, primero lo que hicimos fue ponerle un nombre a cada una de las víctimas. Que esto era, digamos, interesante. Puede decir, no es que tenemos 85 personas. Lo tenemos a Pablo Yalit, lo tenemos a tal otro, lo tenemos a tal otro, la tenemos a Cintia. Y comenzamos a meter mano en las historias. Y de repente nos dimos cuenta que había historias, no solo historias tremendas y muy especiales, sino había historias donde cada uno podemos identificarnos con alguna historia. O sea, yo comienzo a leer las historias y hay historias que me identifican a mí porque era un pibe que le gustaba hacer lo mismo que me gustaba hacer a mí. Era un pibe que le encantaba jugar al fútbol, le encantaba ir a la cancha, le encantaba hacer esto, le encantaba hacer lo otro. No sé, había gente súper simple, había gente súper especial, pero cada uno se podía identificar con 85 víctimas y era tremendo leer las historias, lo cual me pareció como muy interesante tener estas historias contadas. No solo eso, sino cuando uno se pone a leer las historias, se te pone la piel de gallina cuando comenzás a conectar las historias. Si uno se pone a conectar historias, hay historias, por ejemplo, donde se puede decir que hay 4 sillas vacías en una casa. ¿Qué significa esto? Murieron en el atentado, murieron 2 hermanos, un primo
y un mejor amigo de estos hermanos. O sea, imagínense un festejo familiar donde hay 4 sillas que faltan. Es como tremendo pensar eso y decir, esto es como tener una historia atrás de las 85 víctimas. Aparte, abro paréntesis, se pone a ver cada una de las historias. Digo, la historia de estos hermanos es porque se había muerto el abuelo el día previo, el día del atentado a la AMIA. Los 2 hermanos estos fueron para hacer el trámite de sepelios a la AMIA. El primo lo llamó y dijo, yo también quiero ir, quiero ayudar con el trámite, acompañó. El mejor amigo ese día se tenían que encontrar, se encontraron y fueron los 4 juntos, los 4 murieron. Y es como tremendo entender esas historias. Hay una madre y una hija que murieron, y por lo cual es tremendo. O hay, por ejemplo, otra historia que es tremenda escuchar, que de los bolivianos, por ejemplo, había 2 hermanos. Uno que trabajaba en la AMIA y que para él era un trabajo, el trabajo había conseguido y estaba súper feliz. Y otro que, el otro hermano, que lo había traído a trabajar y no sé si ese día era su primer día de trabajo o el segundo día de trabajo. Murió el hermano que comenzó a trabajar en la AMIA y el que venía trabajando se salvó porque ese día no fue, no hubo qué cosas. Entonces, es tremendo comenzar a abrir las historias. Tremendo, se te pone la piel de gallina. El ejercicio que hacemos cada año volvemos sistemáticamente nosotros a leer las historias para ver qué cosas nuevas encontramos en esa historia que leemos y releemos, y cada año encontramos cosas nuevas. O sea, es tremendo leer 85 historias. Otra oportunidad detectada que decimos es que sentíamos que con esto podíamos ejercer presión sobre el gobierno, sobre la justicia, etcétera, etcétera. Y otra oportunidad detectada tenía que ver con este llamado que yo hice a mi amigo, es decir, los medios y las empresas se sensibilizan con un tema tan tremendo como el atentado a la AMIA. Simplemente detectándolo así rápido, haciendo un par de preguntas, vimos que todos se sentían movilizados por este tema, lo cual entonces era una oportunidad interesante de tomar. Hablamos de objetivos, 3 objetivos concretos: reinstalar el tema en todo el país, o sea que que el país pueda hablar del atentado a la AMIA, convocar a un acto masivo y reclamar justicia. Lo más importante también que hicimos cuando nos enfrentamos a este tema, lo que dijimos también y lo dijimos muy claro, y esto también es interesante, fue que la gente que venía trabajando con el tema del AMIA, que de una manera muy inexperta, lo único que miraba era cuánta gente viene al acto. Si vienen 1000, si vienen 2000 o vienen 3000, dicen, que bueno, convocamos más, o fue mejor la convocatoria, o sea, igual todos los años venían convocando menos. Pero lo primero que hicimos fue decir, ojo, el objetivo de esta acción no tiene que ver con contar cuánta gente viene al acto. El objetivo de esta acción es que la gente pueda hablar en todo el país del atentado a la AMIA. Lo que dijimos es, al acto va a venir la gente de Buenos Aires, la gente que se sensibilice, y digo, el que no venga no es porque dice, no, es un tema que no me importa, sino quizás lo que hace es leer una nota de la AMIA, comentarlo con sus amigos y volver a acordarse del tema de la AMIA, y con eso ya es ejercer memoria activa, digamos, poner la memoria activa sobre el tema, lo cual ya es importantísimo. Y eso es muy importante también, no solo que alguien venga al acto el 18 de julio cuando hace muchísimo frío en Buenos Aires, pero fue muy importante poner en claro que ese no era el objetivo de la campaña, más allá que venga más o menos gente.